Bienvenidos a Huellitas en Ruta. Y así es como nos sorprendió el mes de julio. Estamos en invierno y la naturaleza nos regaló este hermoso paisaje. Pudimos disfrutar de los copitos de nieve. Estamos en Comuna San Roque, provincia de Córdoba, en nuestro hermoso país, Argentina. Desde aquí y para el resto del mundo los saluda Irene, Nico y Negrito. Muchas gracias por acompañarnos en cada video. Hoy les mostraremos cómo hicimos nuestra mesita de camping, utilizando algunos materiales reciclados. Sí, ahora está lijando ahí. Ahora después de eso pintamos y le tenemos que agregar unos cañitos a las patas porque tuvimos que cortar un poco porque estaban oxidadas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dosar otro caño y eso, vamos a agrandar las patitas un poquito más para darle altura a la mesita. Y después de eso sería cortar la madera y agarrarla a las patas y ya estaríamos. Aquí ya estaba terminando de pintar lo que serían las patas de la mesita. Aprovechamos que nos había sobrado pintura color gris antioxidante y le dimos su máximo uso. Acá estoy con los cañitos que van adosados a la pata de la mesita. Estoy dando una mano de pintura para que quede listo para colocarlas. Le mando al medio, tac, todo alrededor. Estas son mis uñas, Aquí está el Gordis cortando la maderita para la mesita. Y acción. Corte. ¿Qué tenés ahí, amor? Mira qué hermosa. Ahora solo queda barnizar. Le vamos a pasar un barniz. Sí, que es tipo de algarrobo o algo así, ¿no? Color algarrobo, exacto. Así, con eso quedaría un espectáculo. Mira qué hermosa, me muero. Acá estoy dándole la mano de barniz a la mesita. Es un barniz con acabado brillante, así que esto va a quedar hermoso. Seguimos disfrutando de este hermoso paisaje. Ese día el frío no nos detuvo y salimos a caminar con el Negrito y nuestra amiga la Paquita. Que por ahí la robamos porque no es nuestra, pero nos acompaña en estas hermosas caminatas. En otros sectores de Córdoba se pudo disfrutar más la nieve, ya que cayó en mayor abundancia. Déjanos en comentarios si te gusta el invierno, el frío y sobre todo la nieve. A mí particularmente no me gusta el frío, pero una de las formas de combatirlo es estar en actividad
todo el tiempo, o por lo menos la mayor parte del día. Entonces esto me ayuda a no sentir el frío. Ese día me super abrigué y salimos a enfrentar el invierno. No queda otra. Continuamos con la fabricación de nuestra mesita de camping. Buenas, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, acá estamos con la mesita. No sé si la habíamos mostrado ya. No recuerdo. Algo partes. Bueno. Esta era donde estaba la plancha. Estaban podridas las patas abajo, así que como otro caño, entonces en entonces en este. Ya ponemos por unos regatones para que no se entre la tierra ahí. Aquí como bien, lo pintamos con antióxido. Y ahora la vamos a usar así nuestra mesa. Vamos reciclando. Así que es que teníamos esto guardado hace un tiempo largo ya, porque hace mucho que está pensado el proyecto en realidad. Y bueno, esto va acá. Esto va acá, así. Pusimos tornillos. 4 tornillos, 2 y 2, que van con su tuerquita así. Ahora lo voy a dar vuelta para que vean más o menos cómo va. Bueno, ya pusimos las tuercas acá. Ahora esto pusimos los 4 tornillos y los presionamos un poco para que queden al ras de la mesa. Presionamos ahí. Entonces ahora la mesa es así. Y así que aún todavía nos falta la otra parte. Claro, poner el tope para que la otra pata quede en su lugar nomás. Exacto. Esto quedaría así. Claro, así quedaría la mesita. Esta es la mesita nuestra que le vamos a poner doble tope porque por ahí lo vamos a usar como muy relajado, vamos a decir, al lado de algún río, bajita, ahí. Perfecto. Y después en todo caso se puede poner más alta y vamos a poner otro tope. Hermoso. Creo que es hermoso. Bueno, ya tenemos la mesa lista. Ya le pusimos las 4 cuartitas. Le pusimos un soporte acá, que es uno de estos desdoblado una orejita. Y entonces presionamos los tornillos para que lleguen al ras. Está precioso. Y tenemos Y ahora vamos con la terminación final. A ver, con la terminación final. así. Tac, tac. Ahí hace el tope. Tac. Hermoso. Tope abajo. Ahí está. Hermoso. Faltan regatones y volver a pintar, pero ya está la mesa. Después del viaje. Y así es como quedó nuestra mesita de camping. Acá se puede observar que ya le pusimos los regatones y quedó precioso. Qué precioso, me encanta. Igual, viste, la cámara no se... Bueno, por lo menos en mi cámara no se puede apreciar lo que yo puedo apreciar con mis hermosos ojos. Negrito, ¿qué vamos a hacer hoy, mi amor? Vamos a conquistar el mundo, mami. Vamos a la pelota. Hoy no vamos a conquistar el mundo con el negrito, pero sí vamos a continuar trabajando en el proyecto. Hola a todos.
Bueno, hoy les paso a mostrar cómo vamos a aislar la parte de que separa del baúl con los asientos traseros, ¿sí? Porque hay una división ahí, entonces tenemos que tapizar para aislar. Bueno, vamos a utilizar cartón prensado. Ayer a la tarde, a última hora, cortamos, hicimos los moldes, tomamos medida y bueno, cortamos, ya tenemos, esta sería la medida que va atrás en esa división. ¿Por qué tenemos 3? Podríamos haber hecho uno solo, lo que pasa es que no conseguimos cartón prensado. No conseguimos, entonces dijimos, bueno, vamos a reutilizar lo que nos había quedado de las puertas traseras del Doge que habíamos sacado, o sea, las cambiamos, pero bueno, nos quedaron estos y la verdad que están bastante bien. O sea, sacamos las partes que no estaban firmes, porque en algunas partes estaba como bastante deteriorado. Usamos estas más un pedacito que conseguimos después, que es este. Arriba de esa madera le tengo que agregar este aislante, que es aislante, se llama aislante polietileno metalizado. Entonces le tengo que pegar arriba a los 3 y después de esto, o sea, quedaría así. Después arriba de esto va el tapizado, así que tengo que hacer todo eso. Bueno, acá lo que estoy haciendo es, vamos a poner pegamento de este lado, no del metalizado sino del otro, y después le voy a poner un poco de pegamento también acá en la madera prensada y lo pegamos. Bueno, a este le hacemos solamente como parchecitos, o sea, no hace falta la madera ponerle todo. Aparte que lo hice de este lado que es más corrugado, entonces no te dejan, te absorbe más pegamento. Entonces, si llegan a hacer algún trabajo donde tengan que pegar algo arriba, siempre es mejor ponerle del lado más liso. Esta es la parte más corrugada que tiene más poros. Bueno, ahí vamos, Esto es cuestión de... Bueno, acá se me desvió un poquito. Necesito que quede casi perfecto. Listo, ahí estamos. Ahora voy a seguir con el tapizado. Bueno, ya avancé un poco en realidad. Bueno, una vez que ya está pegado el aislante, ¿veis? Acá está el aislante. Acá está el aislante, el cartón prensa del aislante que está pegado. Y ahora esto lo que tengo acá es cuerina. Y entonces ahora estoy marcando la cuerina. O sea, como que lo embolsé. Y las partes que obviamente no todavía, porque no lo voy a hacer a costura, se lo voy a coser. Acá tiene unos alfileres y acá también. Le dejé los marcos, o sea,
Acá ya lo tengo marcado, tengo que dejar margen para costura. Y toca cortar la tela y coser. Ahora quien me va a ayudar en esto es mi máquina de coser, obvio que la amo. Ay, no sé, creo que hace 3 años que la tengo más o menos. Bueno. Así que me voy a poner a coser la tela de tapizado y listo. Y después vamos armando, o sea, ya está, esta es la última parte casi, así que después vemos cómo queda. Miren lo que quedó. Bueno, ahí hice la costura. Ya hasta ahora lo voy a dar vuelta. Vamos a dar vuelta. Vamos a dar vuelta. O sea, queda como una bolsa, ¿entienden? Ahí está. Vamos a mirar bien las puntas. Esta parte. Y ahora vamos a ingresar. La parte del tapizado. A ver cómo queda. Ay, qué hermoso, qué emoción. A ver cómo sería así. Entonces ingresamos de poquito. Vamos a ingresar bien porque si no... Ahí está. Ahí ingresó. Ahora falta esta parte. También ingresó. Y también ingresó y quedó así. Precioso. Bueno, ahora yo le tengo que dar una costura arriba, que esto no sé si me lo va a permitir. Pero si no, voy a pegar directamente. Agarro para un lado, para el otro. Y si no, abrochamos también. Me pienso otra. Claro, sí, miren. Es una preciosidad. No, estoy... Bellísimo. Bueno, ahora les voy a mostrar la terminación final del tapizado. Este es uno. Este es el otro. Y este es el más grande. Ahora les muestro cómo quedarían. Vamos a ver si puedo agarrar. Ahí está. Esto sería así. Iría ahí en la espalda de los asientos traseros que tenemos que dividir. Y es aquí donde iría este tapizado. Todavía no lo vamos a colocar
ya que tenemos que finalizar con la camperización de nuestro auto. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final del video. No olviden suscribirse a nuestro canal, darle me gusta, dejarnos un comentario y hasta la próxima.